En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Qué palabras tan solemnes estas de Jesús, y qué actuales. Seguramente han sido actuales siempre, pero desde luego ahora lo son. ¿Qué significa ponerse de su parte ante los hombres? Por un lado, declararse católico cuando el mundo nos odia, nos persigue o al menos se burla de nosotros y nos considera antiguallas pasados de moda. A pesar de eso, decimos: aquí estamos. Otros comecuras como vosotros han pasado y aquí sigue la Iglesia más de 2000 años después. Pero también hay que ponerse de parte de Cristo delante de los que, estando dentro de la Iglesia, niegan la divinidad de Cristo. Y niegan la divinidad de Cristo son como los antiguos arrianos que consideran a Cristo un superhombre, pero no Dios. Niegan la divinidad de Cristo aquellos que dicen que sus palabras tienen que ser modernizadas, actualizadas o incluso algunas de ellas directamente suprimidas, que hay que entenderle en este contexto, en este tiempo histórico, y que no se puede seguir predicando no solo el mismo dogma, sino sobre todo la misma moral que el Señor claramente predicó, que predicó San Pablo, o que predicaron desde el principio hasta casi nuestros días de forma ininterrumpida todos los que han formado parte de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia y los santos. Hoy defender a Cristo delante de los hombres no es solo defenderle de los enemigos de fuera, siempre ha sido así, sino también defenderle de los enemigos de dentro, de esos que están conduciendo a tantos a una gigantesca apostasía a base de enseñarles que el pecado no es pecado y que la mentira es verdad. Eso es defender a Cristo delante de los hombres, y es un gran consuelo saber que el Señor nos va a defender, o va a defender a aquellos que le defiendan cuando llegue la hora del juicio. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Es decir, también los pecadores tenemos que defender a Cristo. Ahí estaba San Dimas, el buen ladrón, que no dudó en defender al Señor en ese momento difícil, sublime, cuando hasta sus más queridos discípulos renegaban de él. Y recibió como recompensa la primera canonización de la historia estando aún en vida. Te lo aseguro, tú estarás conmigo esta noche en el paraíso. Es decir, también nosotros pecadores podemos escuchar esta palabra prometedora de Jesús. Estarás conmigo en el paraíso si le defendemos delante de los hombres, de los enemigos de fuera y de los que son aún peores, porque son lobos vestidos de oveja, los enemigos de dentro. Pero luego dice el Señor hoy en el Evangelio otra cosa. Dice que al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues significa que ni Jesús es hijo de Dios, es decir, es hombre, mientras que la Biblia dice que fue concebido por obra del Espíritu Santo que cubrió a María con su sombra. Es decir, Jesús es hijo de Dios, es Dios verdadero, de Dios verdadero, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnado en el vientre de María y hecho hombre, y el que no afirma esto está blasfemando contra el Espíritu Santo, y también blasfema contra el Espíritu Santo, el que niega que las enseñanzas de Jesús son enseñanzas divinas e intocables, aquel que dice que eso tiene que modernizarse, ponerse al día, actualizarse o suprimirse, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Blasfema contra el Espíritu Santo, por lo tanto, el que niega la divinidad de Cristo, lo mismo que el que negara su humanidad, y el que niega que las palabras de Jesús no pueden pasar nunca porque son palabras de Dios. Defendamos a Jesús delante de los hombres, de los enemigos de fuera y de los que son peores, los enemigos de dentro, aunque seamos minoría. Aunque nos lleven ante los tribunales del mundo o incluso
no se sabe si quizá llegará el caso, ante los tribunales de la Iglesia. Defendamos a Jesús, porque el juicio viene para todos y es un consuelo saber que el Señor nos defenderá a nosotros, aun siendo pecadores. Que así sea.